La página ya dice live. ¿Sí? Fíjate si así no. Hola. ¿Me escuchás? Ok. Todavía no empezamos. Gracias, Vanessa. Avísenme si escuchan bien. Hola, Claudia. Hola, Viviana. Qué lindo, Santa Rosa. ¿Quién más está? A ver, vayan comentando de dónde son, en qué nivel trabajan. Gracias por estar puntuales. Alguien que me diga si se escucha, por favor. Muy bien, bueno, son las 3:01, así que vamos a ir dando inicio a esta charla. Bienvenidos. Esta es
la charla número 21 de Docentes del Reino, Argentina. Así que bienvenidos, mucho gusto, muchas gracias por haber venido hasta acá. Mi nombre es Celina Ortega y voy a ser la responsable hoy de tener esta charla sobre didáctica de la conectividad. ¿Por qué elegimos este tema? Básicamente, lo que más puedo aportar en este sentido tiene que ver con el recorrido profesional que tengo, que traigo, digamos, ¿sí? Porque en cuanto a la didáctica en sí, yo soy licenciada en educación, ya todos leyeron un poco ahí la presentación, así que no me voy a explayar en esto, pero trabajé durante 15 años en todos los estamentos del sistema educativo, excepto primaria, y durante 15 años más o menos. Y los últimos 23, por distintas razones que no cabe ahora contar, estoy trabajando para empresas de tecnología. Por lo tanto, eso sumado a que con mi esposo llevamos 31 años de casados y tenemos trillizas de 16 años, es decir, experiencias como papá de adolescentes en el medio de esta situación por la que estamos viviendo, les voy a hablar un poquito desde todos esos roles. ¿Sí? No quiero centrarme exclusivamente en uno, sino desde todos los roles posibles. Así que, en primer lugar, quiero agradecer a Dora, a Docentes del Reino, porque la verdad es que hace mucho, mucho tiempo que no tengo una charla con colegas. Y esta es una hermosa posibilidad de volver a conectar con mi tribu, ¿sí? Con mi tribu de origen. Así que bueno, vamos a tomarnos 90 minutos para, obviamente no los 90 hablando yo sola, espero, pero para pensar juntos un poquito cómo podemos aprovechar mejor esos recursos que tenemos y que hasta el momento nos eran un poquito distantes. Y la propuesta es combinar, como les decía, ambos mundos, tanto el de la educación como el de la tecnología, para que de alguna manera nos podamos ver reflejados en otros espejos. ¿Sí? Voy a hacer algunas analogías y vamos a hacer algunos juegos. En realidad, un juego, como para que generar algún tipo de entusiasmo. ¿Empezamos? Muy bien. Me gustaría empezar contándoles, miren, voy a desaparecer un poquito de pantalla, pero me van a seguir escuchando. Me gustaría preguntarles, ¿quién de ustedes se subiría a un avión como el de la foto en blanco y negro? Seguramente, salvo algún aventurero, muy poquitos, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque la evolución de la aviación hizo que ahora voláramos más seguros, más cómodos. Ahora, si yo les pregunto del auto, ¿cuántos de ustedes se subirían a ese auto blanco y negro? Bueno, depende de la ocasión, ¿no? Porque bueno, el azul se ve más cómodo, pero el negro todavía se puede seguir usando en alguna boda, ¿sí? En algún evento especial, en algún cumpleaños de 15. Pero digamos que tanto la aviación como la tecnología en aviación y aplicada también a la industria automotriz, ambas evolucionaron mucho, mucho, mucho. Se fueron adaptando. Fíjense qué pasó, gracias a Dios que evolucionó esto. Fíjense la foto o el dibujo, la ilustración del dentista hace no tantos años. Hoy vamos al dentista y tenemos, bueno, algunas ventajas respecto de este caballero al que lo sujetaban y le sacaban los dientes con pinzas, ¿no? Pero bueno, también así evolucionó la medicina. Y les voy a mostrar una foto acá para los más, los más memoriosos. A lo mejor alguno de ustedes todavía reconoce ese pequeño monumento rojo de la izquierda. ¿Sí? Ahora, estoy segura, pero segura que ninguno desconoce el símbolo de la derecha. ¿A qué sí? Me gustaría empezar contándoles la historia de una historia, que en realidad en este caso es la historia de mi amiga Esther. Voy a aparecer un poquito en pantalla. Este teléfono estaba en la casa de los papás de mi amiga Esther, que era herencia de sus abuelos, y es un antiguo teléfono, lindísimo, por cierto, carísimos ahora,
Y estaba funcionando. Cuando Esther era chica, este teléfono estaba totalmente operativo, ¿sí? Aunque después con los años pasó a ser un adorno. Pasaron por el teléfono negro, ese de Entel de hace muchos años, y de repente Esther y sus papás tuvieron este teléfono. ¿Sí? Esther nunca fue muy amante de la tecnología, la verdad, porque el teléfono es para hablar, dice ella. Entonces, su política es, si no me encuentran, que me llamen de nuevo. Pero poco a poco la convencieron entre las hijas, los amigos, ¿sí? Y le agregó a su viejo teléfono de Entel un contestador automático. Miren qué bonito el contestador, qué funcional. ¿Sí? Ahora ahí se le acumulaban los mensajes porque ella nunca respondía. En realidad decía, ay, no me di cuenta que titilaba la lucecita, no me di cuenta, no, eso se acumula solo y yo no sé qué hacer con tantos aparatos. Entonces, bueno, la verdad es que lo fue dejando pasar. Un buen día, una de las hijas de Esther se casó y se fue a vivir a España. Entonces, ella y el hijo, el yerno en realidad, el nuevo hijo, antes de irse para estar comunicados, le regalaron un pequeño celular. En ese momento, precioso, Esther aceptó medio a regañadientes, pero aceptó, ¿sí? Ahora, ¿saben qué fue lo que pasó? Esther jamás escucha cuando llevan el celular en la cartera, nunca lo oye, no se acuerda de agarrarlo o no se acuerda de tenerlo cargado. Seguramente todos tenemos alguna amiga Esther, ¿sí o no? Alguna de ustedes debe tener alguna amiga como esta mía. Ahora, su hija Celeste un día la llamó a ese celular y le dio la noticia preciosa de que iba a ser abuela. ¿Qué creen que pasó? Nadie tuvo que convencer a mi amiga Esther. Ahora, nunca se olvida de cargar el aparato, tiene horarios en los que no se la puede molestar, no quiere perderse nada del crecimiento de Frida, quien no puede ver todo el tiempo, y obviamente habla con los chicos todos los días, volvió a escribir cuentos para niños, como hacía muchísimo tiempo que no hacía, y hoy Esther, por supuesto, tiene una hermosa tablet para verlos mejor. Es decir, su adaptación a la tecnología evolucionó con su motivación para estar comunicada. ¿Sí? De esto vamos a hablar hoy, de cómo conectamos cabeza, corazón y manos cuando necesitamos transmitir algo. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Vamos bien? Algunos de ustedes preguntaban cuando surgió la publicidad de esta charla, la promoción, ¿qué era eso de docente 5G? ¿Sí? Yo por ahora me voy a limitar a explicarles que 5G en el campo de la tecnología significa quinta generación. Es decir, la última generación creada para que mi amiga Esther pueda tener el mejor ancho de banda posible para ver a su preciosa nieta en vivo y en directo dando esos primeros pasos. ¿Ah? Muy bien, vamos a pasar ahora a la tecnología, pero aplicada más al entretenimiento. ¿Sí? Seguramente muchos de ustedes se acuerdan, voy a salir de acá si pueden ver un poquito mejor la presentación. Seguramente les decía, muchos de ustedes se acuerdan de este metegol, futbolín, que le llaman en algunos otros países, que era como nuestra diversión de los fines de semana en la iglesia, ¿sí o no? Toda iglesia, todo club, todo lugar de jóvenes que se precie tiene un metegol, un futbolín. Y en el verano, si teníamos suerte y algo de dinero, nos íbamos a los fichines, ¿sí? A jugar al flipper o alguna cosa. Estoy hablando de la prehistoria, sobre todo para los que son más jóvenes y no conocen esto, no nos hagan caso. Esto es una charla para todo tipo de público, ¿sí? Para todo tipo de edad. Ahora, no mucho tiempo después, la prehistoria se hizo historia y entonces ya los fines de semana en la iglesia seguíamos teniendo estos metegoles, ¿sí? Pero ya alguno que otro tenía una Commodore en su casa, una pequeña computadora con la que jugábamos con esos muñequitos medio hechos como en bordado de cuadraditos, ¿sí? Pero bueno, la verdad es que la Commodore estaba en casa y algo se podía jugar. Y en el verano, bueno,
los fichines de vacaciones ya habían evolucionado un poquito, algunos disfrutamos del Pac-Man, otros seguimos siendo fanáticos del Pac-Man, ¿sí? Ahora, fíjense qué pasó. Eso también fue historia. Y no estamos hablando de tantos años como la evolución que vimos antes en los medios de transporte. En el 2017 se creó el juego más jugado de la historia de los videojuegos y sigue vigente hasta hoy, evolucionando y evolucionando y evolucionando, que se llama Fortnite. Seguramente los que tengan hijos en primaria o en secundaria también habrán escuchado hablar de este juego, ¿sí? Bien, vamos a corrernos un poquito de la tecnología y vamos a ir a la escuela. ¿A dónde quiero ir con todo esto? Bueno, allá por la antigüedad, Comenio y los jesuitas plantearon las bases de la educación y lo hicieron para un determinado contexto. Luego vino la Revolución Industrial y la escuela se dedicó básicamente a formar personas que se convirtieran en buenos empleados de fábricas. Y esta es un aula de principios de 1900, acá en Argentina, tal como la soñó Sarmiento, ¿sí? Ahora, no es bastante familiar porque sigue siendo el mismo modelo original funcional a un mundo para el que estaban preparando a esos chicos. O sea, esos chicos estaban siendo preparados para el mundo de esa época. Fíjense qué pasa. Se ve que Sarmiento soñó fuerte, porque ese modelo de aula es el que sigue vigente, aun cuando el mundo para el que preparamos a los chicos cambió de manera dramática y drástica. Ah, bueno, pero ahora tenemos una gran novedad, porque ahora damos clase por internet. Hoy todos tenemos diferentes plataformas, no voy a mencionar a ninguna, pero Zoom es la más conocida, donde damos clase. Y fíjense qué pasa. Aquí sigue el modelo de Sarmiento. Bluré un poquito para que las caras de los chicos no se vean, pero esto es una clase de la semana antepasada, de las tantas que vemos aquí en mi casa, ¿sí? El modelo de Sarmiento sigue trascendiendo el entorno. Increíble, porque sea presencial o sea virtual, seguimos repitiendo un modelo. Es decir, el mundo cambió mucho, muchísimo. La escuela no cambió casi nada. El desafío es reformar la educación para incorporar a los chicos al mundo que viene, no al que se fue. Yo sé que hay muchos cuestionamientos con esto. Ahora, hoy la escuela sigue con el mismo propósito, preparar para la vida futura. O sea que hay que animarse a salir de la inercia de copiarnos a nosotros mismos. Y lo peor es que todos lo sabemos y todos lo criticamos. Ahora, una de las paradojas de los docentes, nosotros como docentes, voy a aparecer un poquito en cámara, ¿sí? Es que sabemos mucho de nuestra materia, mucho. ¿Sí? Y nos hacemos súper especialistas en nuestra materia o en técnicas pedagógicas para enseñar en determinados grados, ¿sí? Para quienes enseñan en primaria y demás. Ahora, sabemos muy, pero muy poco de la vida laboral. ¿Por qué? Y porque fuimos alumnos de jardín, alumnos de primaria, alumnos de secundaria, luego nos formamos en un instituto terciario que está adentro del sistema educativo para volver a trabajar adentro de la escuela. Yo creo que tendríamos que hacer obligatorio que todos los docentes tengan por lo menos un año de experiencia en cualquier trabajo que no sea la escuela, así que no esté dentro del mismo ámbito. ¿Por qué? Simple y sencillamente por una cuestión de riqueza personal. Esto nos resta visión panorámica de en qué mundo estamos preparando a los chicos para que se metan. Entonces, nosotros somos los responsables de cambiar antes de que el futuro sea presente y no 200 años más tarde. ¿Sí? Ahora, bueno, vamos a parar acá con la autocrítica porque para autocrítica fue suficiente y no vinimos a hacer un análisis de la escuela, sino a ver qué podemos hacer con la educación. Me gustaría volver entonces a la presentación. ¿Sí? Ahí estamos. Ahí está. Hay una frase en inglés que dicen, ellos repiten bastante, en Estados Unidos sobre todo, que dicen, por favor, Maslow before Bloom. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Lo que la gente de marketing dice el cliente antes que el producto. Es decir, yo necesito
garantizar que las necesidades básicas estén satisfechas y después me voy a ocupar de los objetivos de educación. Yo tengo que poder conectar con mis alumnos primero y después dedicarme a lo que hace a lo educativo. Porque una cosa precede a la otra, así como el buenos días precede a el necesito tal cosa, esto es exactamente lo mismo. Tenemos alumnos en todos los niveles que ya no pueden estar haciendo solo una cosa a la vez. Y entonces nuestra lucha todo el tiempo es por la atención. Hoy casi todos nosotros, ¿sí? Los que todavía miramos televisión, a la vez estamos mirando Twitter a ver qué se dice de lo que está sucediendo en la tele, mientras posteamos algo en Instagram o en Facebook y de paso chequeamos si nos llegó algún otro WhatsApp, seguimos mirando, ponemos un emoji para no clavar el visto, como dicen los chicos, ¿sí? Entonces, la nueva normalidad lo que hizo fue formatear nuestras rutinas. Pero, si eso pasa en el aula, lo consideramos una aberración. No, prohibido los celulares en el aula, mire para adelante, abra su carpeta, tome nota. Bueno, ok, dije que había terminado con la autocrítica, perdón. Así que lo cierto es que nos acostumbramos a la multitarea. Y aunque técnicamente la multitarea no existe, esto daría para una charla entera ¿sí? sobre neurociencia, aplicada a la educación y demás, pero nosotros funcionamos en la ilusión de que estamos en 20 cosas a la vez. Pero esto nos genera una adicción al estímulo y esa adicción al estímulo, como toda adicción, la necesitamos cada vez más. Entonces, imagínense, para el cerebro de un chico acostumbrado a reaccionar y cuidar su vida en Fortnite todas las tardes, una clase tradicional en la que no participa ni siquiera apretando un botón es prácticamente lo mismo que una siesta, ¿sí? Entonces, los que tenemos un cerebro cableado en el mundo pre-internet, usualmente necesitamos silencio para pensar. Estos alumnos, si son de primaria, ya nacieron todos en el siglo XXI. Y si son de secundaria, crecieron con internet, crecieron con redes sociales desde que están en primer grado. ¿Sí? Entonces, los buenos actores pedagógicos que somos, tenemos que sacar toda nuestra batería de recursos para poder adaptar nuestra obra a nuestro público. ¿Sí? Muchos de ustedes estarán pensando, no, discúlpame, pero la verdad, muy lindo todo, pero lo mío es Shakespeare. Bueno, yo les voy a contar una anécdota. Les cuento que una profesora de inglés, de lengua inglesa en realidad, que es de lo más exigente que conozco, pero de lo más excelente que conozco, hoy está enseñando Romeo y Julieta, texto complejo y difícil si los hay, con videos en internet para cada uno de los actos y un cuadernillo anexo al libro clásico que se llama No Fear Shakespeare, es decir, no le tengas miedo a Shakespeare. Entonces, cuidado, ¿sí? Porque todos podemos estar pensando, no, pero mi materia no se puede enseñar así. Yo me daría la chance de pensar. ¿Se animan a jugar respondiendo por el chat? Vamos a hacer así. Hay un poco de delay entre lo que yo estoy dando y lo que ustedes ven, por lo tanto va a haber más delay en las respuestas. Pero yo después voy a revisar el chat y para todos los que contestaron correctamente, son 6 preguntas, 10 puntos cada respuesta correcta. Los que responden todas las preguntas de manera correcta, yo les voy a mandar un libro en PDF de regalo. ¿Sí? Ustedes me van a dar la dirección o lo que fuere y les voy a mandar un libro en PDF de regalo. Los que responden bien alguna pregunta pueden pedir un capítulo de regalo. ¿Vamos? Muy bien. ¿Preparados? ¿Listos ya? Vamos a hacer así. Yo les voy a leer una descripción y ustedes me van a decir de qué empresa, de qué compañía o de qué persona estoy hablando. ¿Ah? Muy bien. La primera es una empresa que surge a partir de un farmacéutico que tuvo un muy fuerte dolor de estómago y decidió crear una fórmula que lo curara, que lo hiciera sentir mejor. Tomó el medicamento ese que él mismo se preparó, una especie de brebaje raro, y se dio cuenta de que además se sentía con mucha más energía. El señor se llamaba Juan Pemberton y el producto dijo, esto solo se puede vender en farmacias, ¿sí? Porque es un producto creado por un farmacéutico. ¿Alguno sabe de qué compañía estoy hablando?
Voy a dar 10 segundos para contestar. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y estoy hablando de Coca-Cola, ¿sí? Que nace a partir de un dolor de estómago. No vale que contestes vos, que sos fanático de Coca-Cola. Estoy viendo, ¿sí? Muy bien. Entonces, vamos con la siguiente pregunta. En esta no les voy a dar 10 segundos, les voy a dar 5, ¿sí? Estos son una pequeña empresa de exportadores de pescado, verdura y fruta. Que de repente, bueno, se dieron cuenta que les iba bien y dijeron, bueno, incorporemos un molino de harina. Le fue bien con el molino de harina y dijeron, bueno, pongamos máquinas de confección. Y poco a poco se fueron interesando cada vez más por las máquinas, y porque las máquinas fueran cada vez mejores, y cada vez mejores, y cada vez mejores, y se convirtieron en, bueno, no poco tiempo, pero con la transición, en una empresa de tecnología en vez de en una empresa de alimentación. ¿De qué empresa estoy hablando? 5, 4, 3, 2, 1. Y estoy hablando de Samsung, ¿sí? Que hoy ni vende verduras, ni fruta, ni pescado. Vamos con la tercera pregunta. Ubíquense, 1895 un señor empieza a hacer venta ambulante para una empresa de corcho, ¿sí? Y observa que muchos de los productos que vendían eran solo para un solo uso y se tiraban. Entonces pensó que estaba bueno un modelo de negocio que podía generar algunos ingresos recurrentes, y además, como el hombre sabía, por experiencia personal, que tenía que afilarse una navaja para afeitarse todos los días, y acá les estoy dando una pista, unió ambas ideas y creó una afeitadora de doble filo que se sujeta a un mango y que se usa hasta que deja de funcionar y luego se tira. La empresa, fíjense, este señor en 1895 era vendedor ambulante. La empresa comenzó a vender esas afeitadoras en 1913, es decir, 8 años después. ¿De qué empresa se trata? 5, 4, 3, 2, 1. Gillette, ¿sí? Un vendedor ambulante de una empresa de corcho. A ver, la que viene es más fácil, ¿sí? Así que prepárense, atentos a esos dedos rápidos, porque esta es muy fácil. Es una compañía que su creador tiene como lema de esta enorme compañía una frase que está por todas partes y dice: nunca se olviden que todo empezó con un ratón. ¿Qué compañía es? Nunca se olviden que todo empezó con un ratón. 5, 4, 3, 2, 1. Y esa empresa es Disney, ¿sí? Nunca se olviden que todo empezó con un ratón. Vamos a la quinta, vamos que ya quedan 2 nomás, ¿eh? A ver los que vienen bien con las respuestas. Acuérdense que está el libro de regalo. No es mío el libro, así que no hay problema, no es que les estoy vendiendo nada. Bien, siguiente pregunta. 1865. Matrimonio de Frederick y su esposa. Ya les estoy dando con el nombre, les estoy dando más o menos de dónde es don Frederick. Tenían una fábrica de pulpa de madera. Y el producto más exitoso que tenían en ese momento, estamos hablando 1865, era la novedad del momento: el papel higiénico. Hoy en día, esa compañía vende algo totalmente, diametralmente opuesto a papel higiénico. ¿Qué venden? ¿Alguien conoce esa historia? Acá no hay muchas pistas porque no hay ninguna transición. Un matrimonio, fábrica de pulpa de madera, fabricando papel higiénico en un país nórdico, como para darles alguna pista.
¿Alguien tiene idea de qué compañía se trata? 5, 4, 3, 2, 1. Y la compañía es Nokia, un gran productor de papel higiénico. ¿Sí? Muy bien. Esta sí que no se la esperaban. Fue cuando me enteré también hace muchos años trabajando para un competidor de Nokia. Me llamó mucho la atención, porque bueno, había venido un CEO que venía de Nokia a trabajar para la compañía donde yo estaba, que es sueca, no es finlandesa como Nokia, y decíamos, bueno, pero este tipo que sabe de la industria y no sé qué, él viene de la industria de la cerrajería, porque Nokia en el medio pasó por la industria del hierro y fabricaban candados y cerraduras y esas cosas. Pero bueno, esto, ¿qué quiero decir? Todas las compañías nacen de una pequeña idea, nacen con un propósito y se van reconvirtiendo de acuerdo a la necesidad que les marca el mercado, ¿sí? El mercado no es una cosa mala, fea, horrible, sino que es en lo que vivimos, ¿sí? Para lo que estamos preparando a nuestros chicos. Esto por un lado tiene un doble propósito. Por un lado, estimularlos a alentar las ideas de los chicos, sean las ideas que sean, porque lo que va a perdurar probablemente no sea la idea original, pero si no empiezan no van a hacer nada. Vamos con la última pregunta. Y acá, como estoy dentro del contexto de docentes del reino, voy a hacer una pregunta un poquito más específica, ¿sí? Un señor, una persona muy preparada, llegó a una galería de imágenes, de esculturas, que eran adoradas por todos los habitantes del lugar. ¿Sí? De repente encontró un pedestal vacío, por las dudas, ¿sí? Por si se habían olvidado de alguno. Y les dijo, oye, ¿saben quién es este? Yo les vengo a hablar de este que se olvidaron. ¿Alguien sabe de quién estoy hablando? Esta es mucho más fácil. 5, 4, 3, 2, 1. Estoy hablando nada más y nada menos que del apóstol Pablo. Es decir, tenemos mucho para cambiar y tenemos la imperiosa necesidad de innovar. Me gustaría mostrarles acá, miren, ¿por qué tenemos que innovar? Razones para innovar. ¿Innovar para cambiar el mundo? Muy bien, sí. Para innovar también porque el mundo ya cambió. Pero lo fundamental es innovar para impactar al mundo. ¿Sí? Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es tu negocio? ¿A qué te dedicas? ¿Sí? Como les contaba yo, los últimos 23 años estoy en el ámbito de la empresa. Entonces, veo una diferencia en la pasión por los resultados entre las personas que manejan negocios y nosotros como educadores. Y a veces me hace un poco de ruido, me da como celos, ¿no? Yo digo, pero caramba, digo, estos tipos manejan cosas que son como intangibles, son cosas. Y sin embargo tienen una pasión por ganar que yo a veces no la veo entre nosotros que trabajamos con lo más preciado que tiene la humanidad, que son los seres humanos, los chiquitos, los medianitos y los más grandes, ¿sí? Entonces, vamos a seguir con la analogía de tomar nuestra vocación como si fuera una empresa, como si fuera nuestro negocio. Y a mí me gustaría que ustedes me digan, si tuvieran que definir con una palabra a qué nos dedicamos los docentes, ¿qué dirías? ¿Cuál es tu negocio? ¿Eh? Pueden escribirlo en el chat. Alguien acá todavía dice, no te puedo creer con lo de Nokia. Muy bien. ¿A qué te dedicas? ¿Cuál es tu negocio? Obviamente, el negocio que nosotros tenemos es potenciar, el famoso empowerment. Y acá voy a hacer un paréntesis, ¿sí? ¿Cuántos de ustedes escucharon hablar de la palabra empowerment? ¿Sí? ¿Alguno de ustedes escuchó alguna vez hablar de empowerment? Es una palabra que se usa muchísimo, ¿sí? Y la traducimos de una manera espantosa, ¿sí? Con el tema de
en general se traduce como empoderamiento. Y si bien empoderamiento es una palabra que existe, sí, existe en el ámbito legal, yo le firmo un poder a alguien para que actúe en mi nombre como si fuera yo mismo, en mi ausencia. Cuando yo hablo de empowerment, en el contexto del liderazgo, que es el ámbito donde yo me manejo siempre, pero también en el concepto del manejo de chicos en la escuela o de adultos en la escuela o en cualquier ámbito donde yo esté dando clase, cuando yo digo empowerment, no me estoy refiriendo a empoderamiento. Yo siempre les digo, bueno, Cervantes se revuelca en su tumba, ¿no? Cuando yo estoy hablando de empowerment, estoy hablando de una traducción literal del verbo potenciar, es decir, generar las condiciones necesarias para que aquello que está en potencia salga a la luz. Podría estar hablando toda la tarde de empowerment, pero no quiero detenerme en esto. Digo, nuestro negocio es la potenciación, potenciar todo lo que nos pongan en la mano. Nos dan un nenito que no sabe leer y tenemos que potenciarlo para que pueda leer. Nos dan un adolescente que no tiene idea cómo manejarse en determinadas áreas y nosotros les damos herramientas para que puedan estudiar y para que sean, no sé, tengan ganas de estudiar durante toda la vida, ¿sí? Ahora, si yo lo pienso en términos de cliente, los clientes son mis alumnos. Y no porque paguen una cuota, independientemente de si pagan una cuota en un colegio público o si esto es un curso como este, ¿sí? Ahora, nuestro producto son los contenidos, ¿ah? El contenido educativo. Ese es mi producto. Y de lo que vamos a hablar hoy es de nuestra estrategia de venta. ¿Qué es nuestra estrategia de venta? La didáctica o propuesta pedagógica. ¿Está bien? Entonces, voy a volver a la presentación. Y voy a preguntarles ahora acerca de sus objetivos, ¿sí? Vamos a pensar en tu grado o en tu materia específica, ¿sí? Si yo tengo que decir, ¿cuál es el objetivo supra? El más importante de todos, ese que tenés en mente. Mi materia está en el currículum para, ¿qué cosa? ¿Cómo completarías esa frase? O mi función en este quinto grado, sexto grado, es que mi grupo logre tal cosa. ¿Qué cosa dirías ahí? ¿Cómo completás esa frase? Y acá no importa si sabemos redactar más, mejor o peor los objetivos, ¿sí? Lo importante es pensar juntos. ¿Para qué está tu materia en el currículum y cuál es tu función con este grado que tenés asignado este año? ¿Lo tienen? Muy bien. Entonces, vamos a pensar quién es nuestro destinatario. Y obviamente necesitamos, en este caso, dijimos que nuestro destinatario eran nuestros alumnos y nuestros alumnos eran nuestros clientes, y obviamente necesitamos conocer a ese cliente, porque aunque ellos no tengan más remedio que venir a nuestro negocio, ¿sí?, van a venir mucho más contentos si saben que se van a llevar algo útil. ¿Cuántas veces escuchamos a los chicos ya de, digamos, cuarto grado en adelante decir, profe, ¿y esto para qué me sirve? Señor, ¿y esto para qué lo quiero? Esto no sirve para nada, ¿sí? ¿Para qué estudiamos historia? Bueno, conocer un poquito de psicología evolutiva está muy bien. Ahora, no alcanza, ¿sí? Como docentes, no solo tenemos que conocer de nuestra materia, de psicología evolutiva, también tenemos que saber un poco de teoría de la personalidad. Y hay herramientas muy sencillas que nos ayudan a entender cómo podemos ayudar a cada uno de nuestros chicos con diferentes características de acuerdo a sus preferencias de personalidad. Ah, bueno, pero eso lleva mucho tiempo. No, mucho más tiempo lleva cuando no lo sabes hacer, porque tenés muchos más repetidores, muchos más chicos que fracasan, y entonces es mucho más costoso no saber lo que saberlo, ¿sí? El tema es que no es que seas un especialista y tengas que ir a hacer la carrera de psicología, sino que sepas lo mínimo indispensable para que al programar tus clases le apuntes a todos tus alumnos y no a los que más se parecen a tu estilo, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo pensar en este momento en 4 grupos diferentes de ustedes en este momento de la presentación. Los primeros, uno de los grupos, los que prefieren la practicidad y ya están ansiosos por saber si voy a hablar de alguna herramienta concreta que les sirva o no, o si esto va a ser todo bla, 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 bla. ¿Sí? Otro grupo, los número 2, digamos,
Son los que se quedaron enganchados con el juego y están viendo dónde tienen que mandar el mail para recibir el premio. ¿Sí o no? Bueno, tranquilos. ¿Sí? Después yo los contacto por acá por la página y les escribo. Los número 3 son los que están anotando todo lo que escuchan, a ver qué más escuchan. ¿Sí? Están tomando notas a lo loco. Y los número 4 son los que están pensando en pedir recomendaciones de libros que aporten más datos acerca de la charla porque quieren un marco teórico, porque lo necesitan desesperadamente. Entonces, yo puedo pensar por lo menos en 4 grupos de personas para los que tengo que estar hablando en este momento. Voy a tomar un poquito de agua. Otro eje que yo no puedo desconocer cuando estoy frente a mi cliente o frente a mi grupo es que yo tengo que poder diagnosticar dónde está parado respecto de por lo menos 2 variables. ¿Sí? Por lo menos 2 variables. ¿Cuánto sabe de lo que le voy a enseñar? Y cuán motivado está. ¿Sí? Es un eje que no se me puede pasar. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a hablar de cuánto sabe de lo que voy a enseñar, básicamente lo que estoy haciendo es decir, ¿está preparado para este contenido o para esta competencia que le voy a enseñar? Ahora, cuando hablo de cuán motivado está, cuán seguro está de que puede resolver esto que le planteo, estoy hablando de un intangible, estoy hablando de motivación y de confianza. Y estas 2 variables de diagnóstico, porque no son ni más ni menos que eso, determinan cuál va a ser el tipo de intervención y cuánta intervención voy a tener yo como docente para dirigirlo o para animarlo. ¿Está bien? Muy bien. Ahora, como en todo negocio, tenemos competencias, ¿sí? Tenemos competidores. ¿Quiénes son los competidores? Básicamente, un competidor se define por todo aquel que se lleva el recurso de nuestro cliente que nosotros estábamos esperando para que lo gasten en ellos y no lo gasten en nosotros. ¿Está bien? Eso es un competidor, en líneas generales. Entonces, todo el que se lleve los recursos de nuestro cliente es parte de nuestro ejército enemigo, si quieren llamarlo de alguna manera. Y acá les hago una pregunta reflexiva. ¿Alguno de ustedes eligió ser docente por dinero? Y acá estoy escuchando casi a gritos el coro. ¡No! ¿Sí? Para muchos de los docentes, dinero es casi una mala palabra. Y me incluyo en ese grupo. Pero bueno, lo necesitamos para vivir. Ahora, definitivamente nadie decide ser docente por dinero. ¿Por reconocimiento? Bueno, puede ser. Ahí ya nos pega a cada uno de manera diferente, ¿verdad? Ahora, si yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes decidieron ser docentes por vocación? Creo que todos levantamos la mano. Porque es lo que nos gusta, porque es lo que nos nace, porque es lo que nos sale, porque enseñamos hasta cuando estamos en la cola del supermercado, ¿sí? Porque si hay alguien que necesita algo, le explicamos y vamos y le leemos la lata y le acercamos a la viejita, lo que sea, ¿sí? Vocación es algo que define a los docentes. Entonces, en términos materiales, respecto a nuestros competidores, no tenemos mucho para perder. Pero sí, en términos de autoestima y mucho más en términos de propósito, por cómo hemos o cómo vamos a impactar en la vida de otras personas. Déjenme presentarles a nuestro mayor enemigo, el que nos roba la atención de nuestros muchachos y chicas, y esta ya es una guerra declarada. ¿Saben por qué? Porque él estaba cómodo, estaba en su territorio, y de repente la pandemia nos empujó a nosotros a meternos en su campo de batalla. Con ustedes, nuestra competencia, ¿sí? Nosotros competimos contra los videojuegos, las redes sociales, WhatsApp, YouTube, contra todo lo que ocupa la cabeza y la atención de nuestros chicos. Además de la situación social particular, las necesidades básicas insatisfechas, entre las que incluyo muchas veces el amor o la atención de la familia y todas las otras variables de contexto que tenemos que tener en cuenta, pero, y acá es un pero gigante, que no son nuestro negocio. Así que yo lo que les voy a proponer ahora es aprender cuáles son las 5 estrategias que usa nuestro enemigo. No sin antes pararme un poquito acá. Repito,
Las variables de contexto pesan y pesan mucho y ahí está el secreto de aplicación de nuestra estrategia. Y acá quiero darles algunos datos duros porque hubo hace poco una evaluación nacional de proceso de continuidad pedagógica que consultó a 5.387 docentes de todos los niveles y 2.658 hogares, donde dicen que el 95% de los hogares recibió una propuesta pedagógica durante el periodo de la cuarentena, menos de la mitad de los hogares cuentan con acceso de calidad, de buena calidad a Internet, y 3 de cada 10 directamente no tienen acceso a Internet. Muchos chicos, muchos de nuestros alumnos, acceden solamente por los datos del celular y el 3% no tiene Internet de ningún tipo. El otro día hablando con una profesora de Reta, una localidad en la costa bonaerense, en la costa atlántica, me decía, mira, acá en la escuela hay una escuelita primaria muy chiquita que tiene 12 alumnos y solo 5 tienen acceso a Internet y es muy malo porque 2 de esos 5 solo acceden cuando el papá vuelve del trabajo, que es el único que tiene celular en la casa, ¿sí? Entonces, a eso hay que agregar que los hogares con Internet fija, la tercera parte tiene problemas con la señal. Además, el desafío de la conectividad, más de la mitad de los hogares no tienen una computadora dedicada para uso educativo, ¿sí? Ahora, los recursos tecnológicos para sostener la actividad educativa son desiguales y esto no lo podemos desconocer. Entonces yo tengo que adaptar, y acá vamos a hablar un poquito en un rato de esto, no tengo que poder sacar las variables de contexto, pero sí tengo que tener en cuenta que a esas variables de contexto hay que agregarle, y este es un cartel que encontré el otro día en internet, que me mandó otra docente, todo lo que nos frenó la inercia, ¿sí? Por un lado nos frenó un montón, pero por el otro lado nos empujó a una revolución tecnológica como jamás hubiéramos soñado posible. Y nos desafía todos los días a relacionarnos con esos alumnos, sea la situación que sea, a los que ya se les dijeron muchos no este año, ¿sí? Pero yo no digo de hacer las cosas fáciles, porque la verdad es que los que me conocen un poquito más en persona saben que soy bastante exigente. Pero lo que sí digo es que hay que hacerlas saltables. Que los chicos y nosotros tengamos sensación de logro, sensación de resultados concretos, para no decir, como se escucha mucho por ahí, hoy estamos perdiendo el año. Todos somos conscientes de que la pandemia de alguna manera nos abrió la puerta del aula. Pero bueno, nada, esto es un paréntesis, vamos a volver a nuestros enemigos. Estrategias de nuestros enemigos, de las que creo que algo podemos aprender. Docentes 5G. ¿Sí? Los voy a llamar así hasta que les explique de qué se trata. ¿Están listos? Muy bien. Ya dijimos obviamente que competimos por el mismo recurso. El recurso es la atención de los chicos, es decir, todo lo que los distraiga de darnos la atención es nuestro competidor. ¿Estamos bien? Esa es primera estrategia. La segunda estrategia enemiga es la competencia. Todos los videojuegos usan la competencia como una estrategia de dinamización y de generación de adrenalina, de entusiasmo, ¿sí? Es lo mismo que hicimos recién hace un rato con el juego. ¿Ah? La tercera estrategia que tienen estos enemigos es que tienen una secuencia de objetivos que son incrementales, o sea, van aumentando a medida que el objetivo se vuelve más complejo, a medida que los chiquitos tienen una sensación de logro, o los chiquitos o los grandes, ¿no? Porque todos juegan a distintas cosas. Y esto se enlaza un objetivo con otro en función del juego. Ahora, yo acá grito, ¿no? Bueno, para. Injusticia, ¿sí? Esto se le ocurrió a Usubel hace más de 40 años. ¿Se acuerdan de los postulados de aprendizaje significativo? Bien, es decir, como todo lo que viene de Asia, y no quiero estigmatizar a los chinos acá, copian y al final superan, ¿sí? Cuarta estrategia enemiga. Esos desafíos crecientes se van adaptando a las competencias que va adquiriendo el jugador y la competencia estimula el avance. ¿No ves que son unos traidores? Nosotros hace años que venimos hablando de educación personalizada. Nada, claro, lo que pasa es que el sistema no nos deja, que tenemos que ir todos juntos, que tenemos que ir con los mismos objetivos, que nivelamos para los del medio. El que más le cuesta repite, el que ya lo superó se hace otra siesta, ¿sí? Mientras ellos, fíjense, nuestros enemigos,
Si no te sale el nivel 2, te dice, vamos, hay que seguir intentando, campeón, porque si no te quedas afuera del juego. Si ya te salió el nivel 2 o si ya te salió el nivel 3, prepárate, porque el cuarto es un poquito más complejo, pero vos, campeón, no tenés límites, ¿sí? Y le sale un mensajito en la pantalla inmediatamente, o sea, el juego todo el tiempo les da feedback de manera inmediata cuando nosotros nos tomamos meses y meses o semanas y semanas para corregir otra vez. O sea, estos tipos además conocen los efectos de, o las consecuencias del efecto Pigmalión. ¿Sí? ¿Se acuerdan del efecto Pigmalión, la profecía autocumplida? Este es uno de los secretos mejor guardados de la educación desde la antigua Grecia. Para los que no se acuerdan de qué se trata, se refiere a la influencia que ejerce la creencia de una persona en el rendimiento de otra. ¿Sí? Ahora, no hay dudas. O los tipos tienen un espía entre nosotros que nos está robando nuestros mejores secretos, o, como lo usamos poco, compraron la licencia y la pusieron en sus juegos. ¿Se entiende? Educación personalizada. La quinta estrategia y última estrategia que usan estos traidores, desgraciados, mala gente, ¿sí? Es que cada una de las funciones, tareas y movimientos del juego enemigo están pensados para llegar al objetivo. ¿Y por casa cómo andamos? ¿Todo lo que le proponemos a los chicos lleva al objetivo que teníamos? Bueno, este es un espacio de autoanálisis, tampoco somos máquinas, vamos a ver. Ahora, somos los primeros en decir que los chicos pierden el tiempo. ¿Y en la escuela no pierden el tiempo? Bueno, no, para Celina, porque la escuela incorporó computadoras, genial, ¿sí? Fantástico, incorporó computadoras. Ahora, si yo no tengo una estrategia para incorporar ese nuevo estímulo de la computadora a la didáctica, lo único que estoy haciendo es favoreciendo la estrategia del enemigo, es decir, otro nuevo distractor en vez de algo que vaya hacia mis objetivos. ¿Está bien? Como en todos los negocios tenemos que hacer una estimación de pérdidas y ganancias, ¿sí? Y en las empresas que vimos durante el juego, el que recién llegó se perdió la posibilidad de ganarse un libro, pero quédese atento porque vamos a ver si hacemos otro juego. Decía, en las empresas pueden ganar o perder dinero o puestos de trabajo. Ahora, nosotros lo que perdemos son oportunidades, porque el tiempo se mueve en una sola dirección y hay muchas cosas que necesitan ser revisadas. Si les digo que la escuela no tiene que enseñar a escribir a mano, ¿ustedes qué me dicen? Esta piba enloqueció, mucho tiempo en la empresa, la dejó afuera de carrera. Bueno, la verdad es que a pesar de todo lo que yo también pienso que no hay que dejar de enseñar a escribir a mano, para serles sincera, pero a pesar de todo lo que podamos pensar de la escritura en cursiva, ¿sí? De esto que va enlazando los pensamientos y que por eso la cursiva es beneficiosa para la forma, para la estrategia de pensamiento, en realidad fue reemplazada en muchos ámbitos por la imprenta. Y quizás en un tiempo sea reemplazada por buscar teclas en un teclado QWERTY virtual, en una tablet, o ni siquiera eso. Terminemos escribiendo por reconocimiento de voz. Entonces, seguro, hoy esto no suena tan exagerado como le sonó a nuestros abuelos cuando ya nos enseñaba más latín en los colegios. Seguramente mis abuelos, por ejemplo, deben haber dicho, perdimos la etimología de las palabras, ¿cómo puede ser? Si me vieran, yo ahora busco muchas veces, muchas mañanas, etimologías de palabras que necesito en internet. Es decir, lo busco cuando lo necesito, como mi amiga Esther cuando nació su nieta. ¿Sí? Ahora, una tablet cuesta $60 más o menos, una tablet de industria india, ¿sí? Y reemplaza cuadernos y libros, es decir, democratiza por un lado el acceso al conocimiento y a la tecnología, y además protege de la deforestación y hasta puede beneficiar en ese sentido al medio ambiente. No sé, es un ejemplo, ¿sí? Lo que sí estoy segura es que no podemos perder de vista que nuestra mayor ganancia en nuestra empresa de enseñar es generar cambios, impactar vidas, dar herramientas. O sea, trabajamos con ese objetivo. Como dicen en las empresas, tenemos que generar la necesidad de nuestro producto, pero cuando el cliente cambia la necesidad, si no cambio el producto, pierdo el cliente y el producto. ¿Sí? Seguramente muchos de ustedes se acuerdan del señor Miyagi, ¿sí? de la película Karate Kid. Y acá vamos a empezar a hablar ya de lleno en los minutos que nos quedan. Directo a nuestro tema, que es la conectividad. Lo primero que yo tengo que hacer, lo primero que tengo que enseñarle a mis alumnos es a que sepan cómo cuidar la herramienta que les va a servir para todo en este negocio que emprendemos juntos. ¿Sí?
como docente yo tengo que saber los conceptos básicos de neurociencia. No se trata de irse a hacer una maestría con Facundo Manes ni con nadie, ¿sí? Se trata de aprender los conceptos básicos aplicados al aula, ¿sí? Y empezar a enseñarle a mis alumnos, que se puede hacer desde jardín, les puedo asegurar, a que aprendan a cuidarse y a manejar esa herramienta tan valiosa que va a viajar con ellos a donde se muevan. ¿Alcanza? No, claro que no alcanza. También tengo que conocer un poquito de teoría de prejuicios inconscientes, de técnicas de motivación, conocer, como decíamos antes, el ABC de psicología evolutiva, rudimentos básicos de teoría de la personalidad. De todas estas cosas se ocupan con denuedo, ¿saben quiénes? Personas a las que les va la cabeza, les rueda la cabeza si no se ocupan de esto. La gente de marketing. Sin embargo, parece que a nosotros no nos meten tanta presión sobre los resultados, ¿sí? Y yo creo que acá es un llamado a la toma de conciencia. ¿Por qué necesito conectar? Básicamente para adecuar mis contenidos de manera de lograr mis objetivos, que se supone que es mi negocio. Es un negocio donde yo gano si mis alumnos ganan. Si no, los dos perdemos mucho más que solo tiempo, porque ellos ganan cuando lo que les doy les sirve mañana. Si no pasa, hace poquito el hijo de Roberto, un señor que estaba haciendo un arreglo en mi casa, Roberto estaba súper orgulloso porque su hijo había llegado a ser abanderado en un colegio público de la zona de Pilar, y alentado por esos resultados, papá constructor, mamá que trabaja como mucama, él fue el primero en egresar de 5º año como abanderado e inscribirse en la universidad. Ahora, estaban en casa no hace tanto haciendo una reparación, como les contaba, y mientras este muchachito ayudaba a su papá, le digo, ¿qué tal van esos estudios? Y la verdad es que la respuesta fue demoledora. El chico se dio vuelta, paró de hacer lo que estaba haciendo y me dice, me estafaron. Me regalaron nota toda la secundaria y no me sirvió de nada ser abanderado. Me doy cuenta de que era el mejor de los burros. Imagínense esto en cualquier empresa. En cualquier empresa un resultado como este hace rodar las cabezas de media empresa, pero en la escuela no. ¿Sí? Entonces, volvamos a la conectividad. Lo primero que tenemos que hacer es conectar con nuestros alumnos y con las necesidades reales que van a tener al finalizar el proceso. Ay, sí, claro, como ella trabaja en la empresa, todo es en función de la empresa. No estoy diciendo esto, pero tampoco estoy diciendo que hay que darles la espalda, ¿sí? Me gustaría que leyeran cuando tengan tiempo a un filósofo contemporáneo muy consultado últimamente, que se llama Yuval Harari, que hace una descripción. Yo no voy a leer slides, porque ustedes todos saben leer, gracias a Dios, pero hace una descripción muy cruda de qué es lo que vamos a necesitar como competencias en un futuro no tan lejano, ¿sí? Entonces nuestro desafío es reformar la educación para incorporar a los chicos al mundo que viene, no al que se fue. Y para eso tenemos que equiparlos con herramientas de las que la escuela no había hablado hasta ahora, ¿sí? Fíjense, esto es una clase de matemática tradicional y a ninguno de nosotros nos llama la atención, ¿sí? Clase de matemática. Muchas escuelas, y esto es real en Finlandia, pero también es real acá en algunas escuelas, que no voy a nombrar para que nadie se sienta ni envidioso ni tocado, ¿sí? ni desenmascarado. Esto es una clase de matemática. Fíjense, donde está el piso damero, absolutamente todos los elementos tienen 50 por 50. ¿Para qué? Porque está pensado como salón de clase de matemática. Es decir, la revolución en educación también impacta la arquitectura educativa, cómo se piensan los espacios, cómo se trabaja la acústica, cómo es la propuesta pedagógica en función de la que tengo que poner hasta el edificio. Y no es que construyeron un edificio de cero, empezaron a voltear paredes, ¿sí? Así como salimos de las cadenas de producción en cuanto a las fábricas y a la vida en las fábricas, también cada vez más integramos vida personal y vida laboral. En las empresas antes se hablaba de balance, ¿no? Hay que balancear vida personal y vida laboral. Y hoy yo cada vez más estoy hablando de integración. Y a esta altura más de uno de ustedes está con esta cara, así, ¡ah! Estamos años luz de todo esto. Hace muchísimo que hablamos de innovación educativa, pero a grandes rasgos, ¿sí? La experiencia escolar nuestra como alumnos y la que le damos a nuestros alumnos se parece mucho.
y se parece mucho también a la de nuestros padres y a la de nuestros abuelos. Hasta que llegó el COVID, estuve a punto de decir el querido COVID, pero la verdad que de querido no tiene nada, y nos hizo hacer el mejor congreso de innovación educativa de nuestras vidas. Un bichito que ni podemos ver, nos empujó como si fuera un huracán. Ese desafío imposible, con resistencias y también con grandes aportes de docentes, de alumnos, de padres, nos llevó en los últimos 8 meses a hacer más cambios que en los últimos 20 años, sin entrenamiento, sin infraestructura, sin planificación y sin negociar ningún beneficio con los gremios. Estamos viviendo en este momento espectacular un momento que tendría que transformarse en los bloques para construir lo que viene en educación. Obviamente sin dejar de ser realistas, ¿sí? Y acá me gustaría hacer una analogía, ¿sí? Cuando todo esto pase, va a haber cosas que van a quedar y va a haber cosas que van a desaparecer. Esta es mi gomita de pelo, ahí se ve bien, ¿sí? Esta gomita de pelo que ya está estirada, puede estirarse muchísimo más. Ahora, si yo la estiro con todas mis fuerzas, en algún momento se rompe. Yo no tengo que lograr que se rompa porque si no, no me sirve más como gomita de pelo o va a quedar anudada, reparada, ¿sí? Ahora, cuando yo dejo de ejercer esa tensión para mantenerla en este estrés en el que todos estamos ahora, en el que todos estamos dando lo mejor de nuestro potencial, la gomita ya no vuelve más a como era. Fíjense cómo era. Era así. ¿Notan algún cambio entre una y otra? Esta no está dando lo mejor de su potencial, pero seguramente tuvo mucha ganancia respecto de cómo estaba originalmente. Y lo más importante es que no pierda su elasticidad para seguir cumpliendo su función. ¿Se entiende lo que quiero decir? Espero que sí. Muy bien, vamos a volver a la presentación y voy a hablarles ahora de la reacción contraria. ¿Sí? Wow, tenemos mucho por hacer. Entonces, lo bueno de la conectividad en la didáctica que les vengo a proponer es que hay detalles en los que todavía los docentes no podemos ser reemplazados. Según, ya lo mencioné antes, pero según el INECO, el Instituto de Neurociencia que dirige Facundo Manes, hicieron todos unos estudios, unas encuestas en los últimos meses y dice que los más chiquititos están teniendo retrocesos madurativos. Los chiquitos de primaria están con procesos de ansiedad, con pérdida de sueño, con alteraciones por toda la exposición a los correos electrónicos y a los dispositivos electrónicos. Y los adolescentes están experimentando una desmotivación como nunca antes respecto del aprendizaje, respecto al aprendizaje remoto, más que nada. Algunos ministros provinciales están acordando que entre 2020 y 2021 tomemos eso como un ciclo en el que no se va a repetir, ¿sí? Que hay que dar los contenidos de los 2 años con pisos mínimos y que sí se tienen que poder acreditar algunos logros de aprendizaje. Obviamente, cuando yo escucho este anuncio, cuando los chicos escuchan este anuncio, porque no son tontos, algunos chicos confirmaron que no valía la pena esforzarse. ¿Vieron? Al final, ¿para qué entregábamos todo en el Classroom? ¿Para qué hacíamos tal cosa? Si total, nadie repite. Ahora, otros chicos que sí se esforzaron, sienten como un sinsentido. ¿Sí? Bueno, ¿para qué? Al final ganaron los malos, ¿sí? Ganaron los vagos. Un golazo como estrategia de marketing para la motivación, la verdad. Entonces, aunque yo opino que esa es una información que se podrían haber quedado para ellos, todos los ministros de educación, ¿sí? No me voy a meter acá en política, Dios me libre y me guarde. Lo que los docentes repiten hasta el cansancio, con todos los que hablé y a los que he ayudado, a Celina cómo me conecto a Zoom, Celina cómo doy clase virtual, es que es dificilísimo que los chicos y las chicas se conecten, que prendan la cámara, que respondan a la tarea a tiempo, que sean creativos, que respondan de forma completa, ¿sí? Hubo actividades que frenaron al 100% y otras que tuvieron que acelerar al 100%. La educación virtual, el e-commerce, el teletrabajo, ¿sí? Todo esto aceleró al 100%. Y obviamente cuando nosotros aceleramos al 100%, lo primero que hacemos cuando vamos en un auto y acelera al 100%, ¿qué sucede?
nos vamos para atrás. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Sí? La inercia nos tira para atrás, nos distancia. Entonces, las opciones son o nos abrumamos y nos deprimimos o nos ponemos creativos en lo que nos toca. ¿Sí? Que tu clase sea la mejor que viste nunca, que sea el recreo para esa realidad de los chicos que la están pasando mal. Mirá si no hay mucho por hacer. Uno de los mitos que se rompieron en esta cuarentena es que, o en esta pandemia, es que enseñar se puede hacer solamente presencial. Y aunque este no sea el paraíso, porque falta el recreo, las habilidades sociales, los contactos con amigos, el abrazo, el seguimiento, la mirada cercana del docente, lo diferente que aporta la escuela, tanto en lo presencial como en lo virtual, es justamente la mirada didáctica intencional en favor del aprendizaje. Si pensamos en el 2021, yo te digo, a ver, bueno, ¿qué te llevarías de este año, del 2020 al 2021? Y estoy segura de que la mayoría de los docentes, de los padres, de los chicos, no quieren esta realidad para siempre. Ahora, de lo que también estoy segura, es que ninguno de nosotros, ni los chicos, ni los padres, están dispuestos a volver a la educación como era en aquel lejano 2019. ¿Sí? Y acá te invito a pensar, ¿solo en educación queremos un cambio? ¿O también querés un cambio de prioridades en tu vida? Porque la verdad es que es un parate, un gran momento para pensar seriamente si estás siendo tu mejor versión. Pero no me voy a meter en ese tema. Nuestro tema es cómo conectamos con los chicos. Y hay 4 pilares de la neurociencia aplicada al aula que tenemos que tener en cuenta. El primero es la atención, del que ya hablamos, ¿sí? No solo la atención que los chicos nos prestan, sino también la que les prestamos. ¿Se acuerdan que hablamos de diagnóstico? ¿Sí? Es decir, es una atención de doble vía. La segunda es la generación. Nosotros generamos memoria por asociación de ideas. Entonces, lo que sucede en el aprendizaje es que cuando yo los ayudo a los chicos a encontrar esos conectores o a que creen conectores nuevos, se genera un aprendizaje de más largo plazo. Ahora, el cimiento de ese aprendizaje de largo plazo es la emoción. Para que la memoria se refuerce y se codifique como aprendizaje, tenemos que activar la zona del hipocampo en el cerebro. Así que es una zona asociada con la emoción y asociada una emoción asociada al contenido, ¿sí? Y como cuarto punto, tengo que poder partir ese contenido en pequeños bocaditos, ¿sí? Pero reiterados, pero secuenciados, como la digestión, ¿sí? Para quemar calorías. Yo no quiero que generen, que generen grasa, quiero que generen músculo, ¿sí? Entonces, para hacer que se genere músculo, yo tengo que darle, como dice Cormillot, al cuerpo a comer a cada rato poquito, ¿sí? Esto, la teoría la tenemos todos, pero los que estamos un poquito excedidos de peso, bueno, tampoco me voy a meter en este tema. Ahora, el aprendizaje es mucho más efectivo cuando está espaciado en el tiempo y mucho mejor aún si yo puedo dormir sobre esos contenidos 1 o 2 noches antes del examen. ¿Ah? Pregunta para todos. Si yo te pregunto el nombre de pila, no el apellido, el nombre de pila de tu profesora de geografía de primer año de secundario, ¿te acordás? A ver, ¿cuántos se acuerdan? Ahora, si tenés más de 30 años y te pregunto, ¿cuál era el nombre de ese famoso astrónomo que nos contaba sobre el universo allá por los años 80? Seguramente todo el mundo se va a acordar de famoso astrónomo, cosmos, planetas, ¿sí? De Carl Sagan o Carl Sagan, ¿sí? Entonces, como dice el querido doctor López Rossetti, no somos seres racionales, somos seres emocionales que razonan, ¿sí? Y ahora les voy a mostrar algunos ejemplos de ideas que andan sueltas por ahí. El muchacho de la izquierda se llama Salman Khan, y es el creador de Khan Academy. Es un pionero en un concepto bastante innovador que se llama Flip Classroom o clase aula invertida, ¿sí? Él afirma que la escuela hace las cosas al revés, usa lo presencial para dar información que el alumno podría adquirir solo y manda al alumno con tareas a su casa para que resuelva solo cuando lo natural es que en ese momento sea un momento crucial para la intervención del tutor.
Él ni siquiera lo llama docente, porque dice, también podría ser un par, que ya tiene ese nivel del jueguito ganado, ¿sí? Y viene y le explica. Entonces, lo más crítico de reemplazar en la escuela virtual, como ya dijimos, es el tema de la generación de vínculos con los pares, el intercambio de opiniones, la relación con el docente. Entonces, necesitamos encontrar formas de interacción y una didáctica que tenga en cuenta la participación de los chicos durante toda la clase. A mí no me importa acá ya si están con una clase presencial o con una clase virtual. Les doy un consejo, si me permiten. Lleven un registro de participación, pero no con fines punitivos, sino con fines motivacionales. Che, ¿qué le pasará a fulanito que no participó hoy? O menganito no prende la cámara nunca. O sultanito me responde con monosílabos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo me preocupo por los chicos, si les hago notar que me interesa, que estoy pendiente de lo que les pasa, seguramente voy a cosechar cosas positivas. Al principio no inmediatamente, sobre todo con adolescentes, ¿sí? Pero yo puedo generar vías de contacto alternativas para acceder a conversar con los alumnos, obviamente respetando los límites de privacidad y acá vale recordar que no todos los docentes son personas con buenas intenciones, ni todos los chicos interpretan de manera idéntica las intenciones de los docentes, ni todos los padres están atentos a lo que pasa entre sus hijos y las personas con las que interactúan, ¿sí? Entonces, dicho esto como salvedad, cuando volvamos a clase, no digo siempre, no digo todas las clases, pero de a poco podemos empezar a probar cómo sería esto de usar la instancia presencial como un laboratorio para poner en juego debates, puntos de vista, investigaciones, relaciones aleatorias, cosas que los chicos puedan hacer con el tema propuesto que ya vieron en sus casas con algún video, por ejemplo. El muchacho de la derecha se llama, como lo ven ahí, Paco Pajuelo. Para los que no lo conocen, síganlo en Instagram. Es un tipo muy histriónico que tiene muchas habilidades para el teatro, ¿sí? Y entonces él, como profesor de ciencias sociales en una escuela muy pobre de España, en una zona muy marginal, él dijo, bueno, lo único que tienen mis alumnos y lo que más usan es TikTok, así que yo voy a usar TikTok para explicar ciencias sociales. Búsquenlo, la verdad es que es divertidísimo, ¿sí? Divertidísimo. Veo acá que me están preguntando sobre niveles de enseñanza, de guardería y demás. Yo en este momento, en esta charla en particular, no me voy a dedicar a primer ciclo ni a maternal, ni a nivel inicial, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una didáctica totalmente diferente. Las estrategias son totalmente diferentes, el span de tiempo, el span de concentración de los chicos, el periodo de concentración de los chicos es totalmente diferente que los de segundo ciclo en adelante, ¿sí? Así que me van a disculpar, pero en este momento no voy a responder estas preguntas acá en el vivo, pero a lo mejor sí puedo contestarlas después. Otras estrategias, otras ideas que podemos tener más a mano, ¿sí? Visores de realidad virtual hechos de cartón, que hay cientos de guías en YouTube sobre cómo hacerlo. Con el mismo celular que los chicos tienen en la mano y ese visorcito de cartón, pueden meterse adentro de la historia, ver la historia desde adentro, ver, por ejemplo, las cintitas que repartían French y Beruti en la Puerta del Cabildo el 25 de mayo de 1810. Porque cuando vean que es 25 de mayo de 1810 y vean que las cintitas eran rojas y blancas, yo les puedo decir, epa, ¿por qué? ¿Por qué rojas y blancas en vez de celestes y blancas, como todos decimos? Y entonces, a lo mejor ahí cobra sentido la fecha de 1810, porque la bandera tardó 2 años más en crearse, ¿sí? Ahora, cuando se creó la bandera, y esto fue un shock que yo tuve la primera vez que estuve en el Museo del Prado, ¿sí? En Madrid, yo dije, caramba, todos los Borbones eran argentinos, ¿sí? En realidad era al revés, ¿no? Pero bueno, ese es un tema de mi ignorancia en particular. Entonces, el desafío no es ni el aparato ni el software. Ambos, tanto aparato como software, son insuficientes sin la mirada didáctica del docente. El docente tiene que ser alguien curioso por naturaleza. Hoy estamos utilizando muchísimo más contenido en video y, como digo, todas las ideas que hay ahí no se las voy a leer porque ustedes saben leer, pero muchas veces la limitación tecnológica y de muchos hermanos compartiendo los mismos dispositivos nos lleva a una experimentación de educación asincrónica, es decir, cada uno lo ve cuando puede, cuando quiere, a su propio ritmo. Y eso también es una ventaja para el docente, porque el docente tiene la posibilidad de crear un muy buen video, corrigiendo, puliendo, volviendo a grabar, haciendo la mejor clase que jamás haya dado sobre ese tema, ¿sí? Eso reduce la improvisación, reduce las pérdidas de tiempo e integra contenido multimedia que estimula a los chicos a quedarse en la clase. O pueden buscar videos de otros, pueden escuchar
las teorías directamente de sus creadores. Pueden escuchar a Stephen Hopkins en alguna entrevista, o al mismo Steve Jobs hablando de gestión de empresa, de creatividad, o a un profesor de la Patagonia que es el mismo que da clase de física cuántica en el Instituto Balseiro, o a Juan Martín Maldacena, no sé cuántos de ustedes lo conocen, que es un argentino, que es el desarrollador de la teoría de cuerdas, que perfeccionó la teoría de relatividad de Einstein y que hoy ocupa el escritorio de al lado en la Universidad de Princeton, ¿sí? O a la profesora Juanita de Mendoza, que es la mejor dando botánica y que nos muestra los cultivos en vivo y en directo. Es decir, así nos vamos transformando en una especie de observadores y curadores, si quieren, de buen contenido educativo. ¿Cuál es la ventaja para los chicos? Los chicos ven contenido en video, si no entienden pueden parar, pueden rebobinar, cosa que no pueden hacer con el docente, porque no todos los chicos se animan a decir, profe, no entendí, ¿sí? Sobre todo después de cuarto grado. En cambio acá pones pausa, lo volvés a ver, y si no entendiste le mandás un WhatsApp al grupo del colegio, che, ¿alguien entendió lo que dice en el minuto tal? Eso también alerta al que no vio el video a decir, uy, ay, si fulanito lo está viendo, señal de que me tengo que poner media pila, ¿sí? O en el mejor de los mundos, ese mismo chico tiene un papelito donde anota todas las preguntas que tiene y sigue la clase y le pregunta al profesor, es decir, a vos. ¿Se acuerdan? Hace unos años había toda una serie que se llamaba Algo habrán hecho por la historia argentina, era el subtítulo, que produjo Felipe Piña con Mario Pergolini. Es un excelente material también para usar. O películas que sirvan para cine debate, ¿sí? Indicando, por favor, los minutos que quiero que vean. No como un ejemplo que tuve que vivir hace no mucho tiempo, que les mandaron a ver toda la película de La República Perdida, con un cuestionario sacado de internet de 100 preguntas con sus preguntas cada una, donde creo que ni el docente leyó las preguntas y por lo tanto menos las respuestas. Pero bueno, es eso, otro tema, ¿sí? Incluyan a los padres en las tareas que importan y si pueden ser útiles para trabajar en diferentes temas. Por ejemplo, padres profesionales, padres con un oficio, padres que puedan contar una historia de vida, padres inmigrantes para saber en qué momento vinieron del país y por qué emigraron de sus países. Todos tenemos algo para contar y de paso integrar y resignificar el rol de las familias delante de los chicos, la imagen de las familias, ¿sí? Por ejemplo, incluir en una línea de tiempo histórica para los muchos que somos hijos de inmigrantes o nietos de inmigrantes, ¿sí? Poder incluirlos dentro de, incluir tu historia en esa línea de tiempo que te mandaron a hacer. La limitación que tenemos es al acceso a la red de tecnología, entonces nos la tenemos que arreglar para que tanto sea sincrónico como asincrónico, sea lo de mejor calidad posible. Y para esto sí están los gremios. Acá sí quiero los gremios. Porque en las clases más vulnerables, la penetración de celular es altísima, pero el acceso a Internet no es para todos igual. Y a mí me encantaría ver a los Baradel de la vida, para quienes están escuchando de afuera, Baradel es un señor de uno de los gremios históricos de los docentes acá en Argentina, dando la batalla por mejor acceso y mejores herramientas, en lugar de ver por dónde le sacamos más días de clase a los chicos, donde los únicos que se perjudican son los chicos. Pero ese es otro tema. Acá nomás en Uruguay, la empresa de telecomunicaciones Antel, que es una empresa estatal, bueno, ahora no tan estatal, pero bueno, empezó siendo la empresa estatal de telefonía celular, hizo un acuerdo con Claro, a quien todos ustedes conocen, para que cada vez que un chico tenga que conectarse con alguna necesidad educativa, sea chico, padre, lo que sea, esos minutos no se cuentan como consumo de datos. Es decir, es posible. Las empresas tienen esa posibilidad. Y por otro lado, usen más el recurso de las preguntas. Las preguntas tienen infinitas posibilidades, ¿sí? Desde tiempos inmemoriales, Sócrates usaba la pregunta retórica, ¿sí? Y ahí, a partir de ahí, un montón. Jesús, que nos decía en su método pedagógico preferido, ¿qué es más fácil, perdonar pecados o decirle a este muchacho, toma tu lecho, levántate y anda? ¿O qué quieres que te haga? ¿O quién dicen ustedes que soy? Es decir, era un maestro que siempre partía de lo que el otro plantea, de lo que el otro tiene como idea, y sugiere una nueva pregunta. Las modernas preguntas poderosas o powerful questions que les gusta mucho usar a los coach en estos tiempos, ¿sí? Y que apelan a preguntar desde la solución o desde la idea de
Si hubieras ya solucionado el problema, ¿cómo te sentirías? ¿Qué sucedería si pudieras hacer tal cosa no limitado por ningún presupuesto? De 1 a 5, ¿cómo calificarías el comportamiento del prócer fulano y por qué? ¿Qué otras alternativas tenía de acción? ¿Qué otro final le inventarías para que este villano en esta novela no se vea tan malo, o sea, pase a ser el protagonista? ¿Cómo integrarías, no sé, 3 líneas de tiempo en paralelo que muestren las realidades en el mismo periodo histórico de la Revolución de Mayo, la Revolución Francesa y la Revolución Industrial? ¿Eh? Un montón de cosas que podemos hacer. Mate Marote es un portal de juegos que figura ahí, que está desarrollado por el Laboratorio de Neurociencia Integrativa que dirige Mario Sigman, que es un físico de la Universidad de Buenos Aires, y que apunta a construir habilidades básicas de pensamiento, memoria, planificación, control, aritmética, ¿sí? Video debates. En definitiva, tengo que poder generar hambre de conocer en mis alumnos, fomentar aprendizaje deductivo, que implique articulación de conceptos, que integre contenidos, que me permita ver cómo ese alumno pensó la respuesta. ¿Eh? El trabajo en el colegio es el trabajo en equipo, los debates, la interacción con los amigos, con los que piensan diferente, no callados mirando para adelante y tomando notas, donde las competencias para las que los preparamos no son las que les van a ser útiles fuera de la vida de la escuela. ¿No? Me acuerdo que hace muchos años, 93, 94, yo estaba dando clase en ESEA, en un... Esperen que estoy tratando de volver acá, ahí, así les cuento de primera mano. Daba clase de una materia muy entretenida para mí, pero muy aburrida para los chicos, en un bachillerato con orientación docente, que era Fundamentos de la Educación e Historia de la Educación. Y en ese momento mi función, mi objetivo era motivar a que los chicos aprendieran la materia, ¿sí? Entonces se me ocurrió que podíamos hacer un debate, tenía un curso de 43 alumnos, cuarto año, de ¿para qué sirve la escuela? Entonces, cada uno de los grupos tenía diferentes teóricos de la educación a los que tenían que defender. Y obviamente los más envalentonados de todos eran los que defendían a Illich, ¿sí? La escuela no sirve para nada, no, bueno, ustedes ya conocen, no les voy a contar a ustedes la historia de Illich, ¿sí? Para hacerles corto el cuento, la historia termina con profesora y todos sus alumnos echados por el preceptor de aquel momento, no voy a dar su nombre porque acá hay gente que lo conoce, echados a dar clase al patio, ¿sí? Ahora, hace no mucho tiempo, esos chicos de cuarto año cumplieron 25 años de egresados y me invitaron como la profesora que caía de sorpresa. Entonces, bueno, tuve la oportunidad de ir y verlos y qué sé yo, y cuando me recibieron en esa reunión sorpresa, donde yo era casi como la que salía de la torta, pero como por el tamaño que tengo no podía salir de ninguna torta, entonces aparecí en esa reunión, una de las chicas viene y me dice, profe, ¿cómo te va? Los abrazos, qué lindo, siempre te quise decir que yo elegí mi carrera gracias a vos. Yo decía, qué bueno, te dedicaste a educación. No, me dice, ¿cómo educación? No, yo seguí química. ¿Química? Digo, no, te estás confundiendo de profesora, yo nunca fui profesora de química. Y de repente me dice, no, es que yo elegí mi carrera porque vos una vez en un debate que tuvimos en el patio decías que todos podemos ser lo que queramos ser cuando seguimos con convicción eso que queremos defender. Porque a mí me había tocado defender a uno que no era fácil de defender. Yo dije, wow, todo valió la pena. De repente, esos son los momentos donde uno dice, cheque depositado, ¿sí? Está todo en mi cuenta bancaria emocional. Hasta me emociona de contárselos, ¿sí? Entonces tenemos que ser conscientes de que hay muy pocas cosas que quedan que no se puedan buscar en internet y tenerlas en 4 segundos. Entonces lo que yo tengo que saber es cómo buscar, cómo integrar esos saberes, ¿sí? Cómo hacer que eso sea de verdad. Y yo no los voy a poner a prueba ahora, pero si yo digo más por menos es menos, ¿sí? Menos por más es más. Lo que está sumando pasa restando, dice todo el coro. Lo que está multiplicando pasa dividiendo, contestan la gran mayoría de la gente. Ahora, ¿esto para qué sirve? Si ustedes le preguntan a los chicos, lo primero que contestan es sirve para probar matemáticas. ¿Eh? Ahora,
cuando los chicos se anotan en una olimpiada de matemática y no despejan X, sino que resuelven acertijos, esto se vuelve absolutamente crucial, pero no lo dicen en términos de recitado. Entonces tenemos que plantearles más acertijos a los chicos, ¿sí? Es decir, voy a volver a la presentación. Lo que yo necesito es que hagamos, lo voy a poner también ahí, que hagamos las cosas simples. ¿Por qué? Porque para simplificar hay que tener capacidad de abstracción. Para abstraer tengo que poder haber seleccionado lo importante. Y para seleccionar lo importante tengo que investigar, pensar y articular. Entonces, es simple, no simplista. Simple, ¿sí? Ahora, claro, eso nos trae una complicación adicional. ¿Cuántos de ustedes se identifican con esta imagen? Me voy a sacar de la transparencia así la ven a la chica. ¿Sí? ¿Cuánto para corregir, por el amor de Dios? Me voy a pasar todo el fin de semana corrigiendo. Los mecanismos de evaluación son los que más piden un cambio a gritos. Seguimos tomando prueba escrita, libro cerrado, con preguntas que se responden de memoria, pero otra vez nuestro bichito invisible hace que nos demos cuenta de que todo está en la misma compu donde los chicos están respondiendo el examen. Uno de los docentes que aconsejaba no hace mucho me dice, necesito preguntarte estrategias para ver cómo puedo hacer para que los chicos no se copien. Olvídate, vivimos en una vida donde vivimos copiándonos permanentemente, es decir, copiar es un elemento que uno tiene que incorporar a la dinámica de la evaluación. Entonces, si yo cualquier dato que necesito lo tengo en 3 segundos en el celular y los humanos la verdad es que no tenemos muy buena memoria, en realidad lo que yo tengo que hacer es que los chicos respondan en lugar de como loros con una copia significativa, si quieren ponerle un nombre, ¿sí? Es decir, voy a usar reglas para esa copia. Voy a decir, ok, voy a hacer un examen a internet abierto o a libro abierto, como era hace unos años, pero tienen que manejar por lo menos 3 o 4 fuentes. Tienen que validar la credibilidad de la fuente y tienen que consignar los autores. Y me tienen que dar los links. Y después de eso, van a tener que articular una respuesta propia que una las 3 ideas. Entonces, ahí sí estamos formando articuladores, no repetidores. Porque siempre estigmatizamos a los repetidores. Y sin embargo, lo que realmente sucede es que no pasan de grado los que son malos repetidores, porque a los buenos los promovemos, ¿sí? Entonces, obviamente, la complejidad de corregir eso es infinitamente más compleja, valga la redundancia, pero también es mucho más entretenida. Y nos va a forzar a nosotros a integrar contenidos, a armar un examen interesante, y entonces preparar ese examen también es mucho más complejo. Yo sé, son horas que no se pagan, ni de preparación ni de corrección, pero la verdad es que es mucho más satisfactorio y mucho más creativo. ¿No se aburren a veces de corregir siempre lo mismo, horas y horas y horas? Entonces, otro tema es la calificación, ¿sí? Acá no me voy a extender demasiado porque ya estamos medio sin tiempo, ¿sí? Lo que yo tengo que ver es cuál es mi objetivo como docente. ¿Calificar para frustrar y demostrar todo lo que yo sé? ¿O calificar y explicar para enseñar y generar más ganas de buscar la revalidación de la respuesta y generar nuevas preguntas? ¿Sí? Entonces, si hay necesidad, volvamos a las pruebas orales, porque los chicos van a necesitar expresarse de manera verbal, sea en su carrera profesional, en una empresa, no sé, si tienen que defenderse en un pleito, si tienen que argumentar en el Congreso, es decir, elijan lo que elijan, preparemos a nuestros chicos para salir a la calle de verdad, a la vida de verdad, no para aprobar en el entorno de nuestra realidad virtual del aula, como si fuera un juego de simulación. Es decir, tenemos que poder ayornar la evaluación. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, evaluar en forma creativa, tomar exámenes creativos, no sé, concurso de machetes, escribí una nota del mismo tema, una nota para Facebook, una publicación de Instagram donde ya los obliga a buscar una imagen que sintetice y después un Twitter donde en 140 caracteres tengas que poner la idea central de esto que me contestaste, qué sé yo, no sé, busquen formas creativas. Tengo 1000 ideas anotadas acá, pero ya son y 25 y tenemos que ir cerrando, ¿sí? Así que me gustaría explicarles en qué pensé cuando pensaba en esto de la conectividad 5G. La Biblia nos cuenta que Jesús crecía lleno de gracia y verdad, ¿sí? Entonces, en nuestro caso, todo lo que podemos aportar y evaluar en cuanto a contenido, competencias, etcétera, es la verdad, ¿sí? Ahora, la gracia es todo lo que necesitamos que
apunte a sostener y a alentar la motivación y la confianza de los chicos en que pueden hacer las cosas bien. ¿Se acuerdan cuando al principio hablábamos de diagnóstico y decíamos que tenemos dos variables de diagnóstico? Bueno, por un lado la competencia, los contenidos que saben, y por el otro lado la motivación y la confianza, ¿sí? Ahora, si para nosotros verdad es el contenido, conectividad implica que lo que ofrecemos tiene que ser interesante, atractivo, novedoso, anclable a lo que traemos, ya, aunque anclable no es una palabra, pero bueno, no importa, ¿sí? Y acá voy a develar el secreto de qué se trata 5G. Cuando nosotros hicimos el diagnóstico, ¿en qué proporción o en qué medida estamos aplicando nuestro esfuerzo a verdad, a conocimiento y a motivación y confianza? La G es de gracia, ¿sí? Por cada medida de verdad que yo planifico, voy a programar 5 medidas de gracia. Y digo 5G porque es la última tecnología. El año que viene a lo mejor ya son 6G, ¿sí? No importa. Ya está el 5G Plus, ¿sí? O sea que no, esto sería otro tema. Pero digo, usemos esto como ilustración. Que cada vez que ustedes vean un cartel que promociona 5G, no piensen en el enemigo, el cáncer, las ondas que nos entrecruzan. Piensen, yo como docente tengo que poner por cada medida de contenido que enseño 5 medidas de gracia, ¿sí? Y no se olviden que estamos en equipo. Este no es momento para desarmar, es momento para unir, para optimizar recursos, para optimizar energía. En la conectividad, en los sistemas de comunicación, la paquetización de la información es no decir todo de golpe, no es que manda un bulto grande, va a pequeñas porciones que se integran. Es decir, este es el rol clave que tienen los jefes de área como integradores, evitar las redundancias, hacer que si se dan redundancias surjan como elementos significativos, ¿sí? ¿Y qué decir de los equipos directivos? Básicamente son los encargados de mantener operativa la red, porque cuando la red se cae, ¿sí? Cuando no nos podemos comunicar o el mensaje no se manda, se penaliza a toda la compañía, aunque el más perjudicado, ¿quién es? Obviamente, el consumidor final, ¿sí? Entonces, nosotros, aunque nos quedemos en la escuela, los chicos avanzan y egresan, entonces no hay tiempo que perder, no es un laboratorio que lo que dejo hoy lo agarro mañana, porque mañana ese chico ya no lo tengo más. Al grupo que no le diste lo mejor ya se fue. Entonces todo lo que puedas hacer mejor tiene que ser lo mejor que puedas hacer hoy. Para los chicos no hay periodos de transición, plan este, plan aquel, plan el otro. Hay aprendo o no aprendo, me motivo o no me motivo, ¿sí? Entonces docentes 5G son docentes que están orientados a la gente, es decir, que hacen que el otro se sienta valorado, se sienta visto, que esté en un ambiente de confianza, que viva valores, ¿sí? Que conoce más allá de su materia, conoce a las personas. Docente 5G es un docente que se ocupa no solo de proponer experiencias, va más allá de las palabras, va intencionalmente a tener gestos que generen experiencias, es decir, un docente que ponga energía, que ponga ganas, que ponga foco en estimular la motivación, que genere momentos memorables, que genere evaluación formativa, ¿sí? Que planifique, que se alimente en cuanto a generar cosas positivas, momentos que vayan a ser recordados. Y un docente que inspira gozo, que hace de las situaciones adversas un momento de aprendizaje a pesar de todo, con una sonrisa, ¿sí? Entonces, tenía un cuento para cerrar, pero ya no tenemos tiempo, así que voy a dejar esta ilustración para más adelante y les voy a agradecer, no sin antes decirles que recuerden que no estamos tallando estatuas, estamos sembrando árboles, ¿sí? Quédense con la idea del empowerment, ese es nuestro negocio, potenciar todo lo que nos ponen en la mano para que sea cada vez mejor. Espero que les haya gustado la charla, cualquier cosa me escriben, son exactamente los 90 minutos, así que con esto me despido y me quedo conectada por si hay alguna pregunta. De verdad, muchísimas gracias. Muchas gracias. Nos estamos viendo. Si hay alguna pregunta, yo voy a quedar conectada, voy a parar ahora la transmisión del vivo, pero voy a quedar conectada respondiendo las preguntas que surgen, ¿sí? Muchas gracias, docentes del reino, gracias y vamos, ¿sí? Este fin de semana es el Congreso, así que
a disfrutarlo y a anotarse y a ponerle garra, que podemos hacer un mundo mejor, podemos mirar y ser conscientes de todo lo que está en nuestras manos. Dios los bendiga. Hasta luego.